Buenos días a todos. En nombre de EMA, soy Flavia Ferrandina, consultora del equipo de todo el equipo interdisciplinario de EMA, que acompañamos desde distintas áreas. Y hoy, especialmente, agradecer al Laboratorio Roche que acompaña esta actividad, un sábado a la mañana, a todos los que se sumaron y al equipo de profesionales que nos va a brindar mucha información. Están con nosotros para hablar de todo lo que tenés que saber sobre manifestaciones visuales en esclerosis múltiple, en neuromielitis óptica y MOGAD. Estas preguntas que vamos a compartir en breve son las que dispararon esta charla que vamos a tratar hoy con la doctora Berenice Silva, neuróloga del equipo del Hospital Italiano, con la doctora Jimena Míguez, también neuróloga del equipo del Hospital Italiano, el doctor Jorge Norcini, Orsini. perdón, Norcini, lo practiqué un montón de veces en italiano, miren, Norcini, del Hospital Italiano también, del servicio del área de neurooftalmología, y Ruth Aracena López, trabajadora social de nuestro equipo de EMA. Así que muchas gracias por sumarse hoy a esta propuesta, a esta invitación. Y bueno, tenemos una pregunta disparadora, va a empezar la doctora Jimena Míguez con su disertación sobre, o su charla sobre los, em, cómo puedo distinguir si los síntomas visuales se deben a una enfermedad desmielinizante o no. Jime, te escuchamos. Dale. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. La idea, obviamente, que esto está abierto, tienen el chat abierto, cualquier cosa que vaya surgiendo, que quieran hablar, preguntar o comentar, lo pueden hacer en el momento, ¿sí? Sí, ¿qué te parece, La- Jime, si esperamos a que ustedes cuenten cada uno sí, su que charla lo para pueden ir que, escribiendo en el chat también, digo, eso se puede perfecto, hacer, y cosa lo que vamos respondiendo? lo vamos Al viendo final, también y lo puedo ir mirando. bárbaro. La primera pregunta, como decía Flavia, disparadora, es bastante amplia, que tiene que ver con cómo nos damos cuenta por qué causa son los síntomas visuales, ¿sí? La verdad es que es una charla bastante desafiante porque hay muchísimas causas de afectación visual, hay muchísimos lugares donde se puede afectar la vía visual. Lo primero que está bueno saber es que en el sistema nervioso central, o sea, lo que es el ojo, la retina, que es donde se recibe el estímulo de la luz, el nervio óptico y todo lo que después termina siendo la vía visual, tiene todo muy sectorizado. Entonces, habitualmente, en función de cómo es el problema visual que tiene una persona, nosotros podemos ubicar dónde está el problema. Si el problema está en el ojo, si el problema está en el recorrido que hace la visión, si está en la parte más del cerebro, ¿sí? Entonces ya eso nos orienta a la causa. Saber dónde está el problema nos orienta un poco a la causa. Y después la forma en que aparecen los síntomas también nos orientan a saber la causa. Por ejemplo, si el inicio del síntoma es súbito, es de golpe, aparece de un momento para el otro, o si el inicio del síntoma es de a poco. También la duración, si son síntomas intermitentes que van y vienen y que se recuperan solos, o si es un síntoma que duró un tiempo pero que también se recuperó solo, o si es un síntoma que persiste a lo largo del tiempo y que no mejora o sigue empeorando. Y también los síntomas asociados. El más frecuente que preguntamos siempre es si hay dolor en el ojo, si hay dolor a la movilización ocular. También hay otros síntomas como si hay dolor de cabeza, si hay algunos otros síntomas asociados. ¿Sí? En esta imagen, lo que quería mostrar es cómo es la vía visual, ¿sí? Esta imagen la vamos a ver seguido, es el diagrama de cómo es la vía visual, que la verdad es muy complejo, muy interesante y muy lindo y organizado. Nosotros tenemos lo- los dos, el cursor, pero tenemos los dos globos oculares que ven el campo visual, ¿sí? Como pueden ver, en un lado se ve una línea roja que ve una parte del campo visual y del otro ojo una línea que es azul que ve también la misma parte del campo visual, ¿sí? Que se superponen.
Entonces el sistema nervioso tiene organizado de tal manera que esa información que corresponde a la misma área visual llegue a la misma parte del cerebro, así el cerebro puede integrar toda la visión y puede eh, analizar la información que recibe. Entonces, la visión de todo un ojo se ve con el ojo en sí, que es el que recibe la luz y sobre la retina interpreta la información, y el nervio óptico que transmite todas las fibras nerviosas que pertenecen a ese ojo. Después está esta cruz, donde está el numerito 3, que sería lo que es el quiasma óptico, que ahí ya las fibras se Ella cruzan. entendiendo, entonces ella sí quiere que le diga. Bien. En el quiasma óptico se cruzan las fibras. Entonces, sabemos que si se afecta de acá, del nervio óptico para adelante, la afectación va a ser de todo un ojo. Y si se afecta de acá para atrás, la afectación ya va a ser de distintas zonas según dónde se esté afectando. ¿Sí? Por eso siempre preguntamos mucho y evaluamos mucho dónde está el problema. ¿Sí? Si es que no ven de todo un ojo, si es que hay una parte que sí. Acá pueden ver con colores dónde está representada cada fibra y acá cómo se ve, ¿sí? Dónde tengo el problema, qué puedo ver, ¿sí? Si, por ejemplo, tengo la afectación de todo un ojo, hay toda una parte que no veo, que veo negro, pero si si es de una sola parte, puede ser que haya partes que no veo de cada ojo, ¿sí? La idea es, bueno, con esto entender que según dónde se afecte la vía visual nos va a dar un síntoma y según eso nosotros podemos localizar dónde está el problema y en función de cómo lo localizamos nos vamos orientando con las causas. Ahora voy a recorrer algunas de las causas más frecuentes que vemos en el consultorio y que vemos en la consulta, como para recordarlas, son algunas de las causas que puede haber de problemas visuales. ¿Sí? Una de las más frecuentes que vemos en el consultorio es lo que se llama aura migrañosa. El aura es un síntoma neurológico que aparece antes o durante un dolor de cabeza de características migrañosas o que en personas que tienen migraña o antecedente de migraña aparecen sin dolor de cabeza. El aura migrañosa lo que tiene característico es que la afectación es a nivel del cerebro, entonces el síntoma abarca los dos ojos, ¿sí? En el campo visual abarca los dos ojos, yo me tapo un ojo y el otro y el problema lo sigo viendo. Empieza de a poquito, como una parte que se ve medio borroso, medio opaco, y está lleno de lo que le llamamos fenómenos positivos, que son como fenómenos en más, que se pueden ver luces brillantes, figuras geométricas brillantes que se mueven. Habitualmente en el aura empieza como una imagen central, como que veo menos y veo un zigzag brillante o una imagen luminosa que se va agrandando hasta que resuelve y desaparece. ¿Sí? Esto habitualmente dura entre 5 a 20 minutos y puede seguirse de dolor de cabeza típico de migraña. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el aura migrañosa vemos que la afectación es bilateral, es de los dos ojos, vemos que el inicio es de a poquito y que el síntoma es transitorio, ¿sí? Se recupera solo y se recupera solo en menos de 20 minutos, que es muy característico, que tiene estos fenómenos brillantes como fenómenos positivos y que se dan en personas que tienen migraña, ¿sí? Se puede seguir después de este síntoma de dolor de cabeza o pueden ser personas que tienen dolores de cabeza típicos de migraña habitualmente y que cada tanto tengan algún síntoma así, ¿sí? Después están las causas vasculares, ¿no? Que uno dice, bueno, si tengo algún problema en alguna parte de toda la irrigación de la vía visual, puedo tener algún síntoma visual. Esto es súper amplio como causa porque todo está irrigado. O sea, la retina está irrigada, el nervio óptico, toda la vía visual tiene irrigación. Entonces, según qué parte, qué vasito se tape, qué síntoma me va a dar. ¿Sí? Lo más frecuente que conocemos es que se tape la irrigación del ojo o de la parte del cerebro que analiza la información. ¿Sí? Habitualmente las causas vasculares de pérdida de la visión son de inicio súbito, significa que aparecen de golpe, ¿sí? En un momento estoy bien y de repente se instala el síntoma. Algunos casos puede ser transitorio, como por ejemplo lo que se llama maurosis fugas,
que la amaurosis fugax tiene que ver con la irrigación del ojo en particular. La irrigación viene a través de una arteria que está en el cuello, que es la carótida, y que deben haber escuchado hablar que a veces tenemos placas de colesterol en la carótida. Esas placas a veces puede ser que sean más inestables, que se desprenda algún pedazo de placa de colesterol y que eso tape de forma transitoria un vaso que irriga la vía visual. Eso afecta a un solo ojo, con lo cual se afecta la visión de un ojo. Es transitorio habitualmente, ¿sí? Puede durar unos segundos, puede durar unos minutos, no suele estar asociado a dolor, ¿sí? Y se da en personas que tienen factores de riesgo vascular. Es un síntoma que es importante consultar porque lo que hay que hacer es resolver el problema cuando uno lo identifica, porque esto es como un aviso de que la persona tiene una enfermedad vascular con riesgo a que este episodio se repita o a que tenga algún accidente cerebrovascular en alguna otra parte del cerebro. Después se puede afectar también la irrigación directamente de la parte del cerebro que analiza lo visual, y como les había contado, la parte del cerebro que analiza lo visual ve la mitad del campo visual, entonces se afectan los dos ojos, por decirlo de alguna manera. Si yo me tapo un ojo, no veo una parte, y me tapo el otro ojo y tampoco veo una parte, ¿sí? Eso ocurre cuando se ocluye alguna de las arterias que irrigan esta parte del cerebro que analiza la información visual. Suele ser por un accidente cerebrovascular. Habitualmente, cuando se tapan estas arterias, son síntomas que se instalan y suelen persistir en el tiempo, ¿sí? Hay pacientes que pueden tener un síntoma transitorio, pero hay pacientes que esto se instala y puede seguir estando en el tiempo. Otros vasos que se pueden afectar son los vasos que irrigan el nervio óptico, ¿sí? Entonces ahí les llamamos neuropatía óptica, pero no inflamatoria como es en la esclerosis múltiple o en las enfermedades inflamatorias, sino de causa vascular. Tendríamos una neuropatía óptica isquémica. Por la forma en que está irrigado el nervio óptico, por la forma en que le llega la sangre al nervio óptico y por la forma en que están dispuestas las fibras nerviosas que llevan la información visual, que les decía que están muy ordenadas, cuando se afecta el nervio óptico de causa vascular, habitualmente el defecto es altitudinal, o sea, es o la mitad de arriba o la mitad de abajo del campo visual, ¿sí? También se instala de golpe, no suele estar asociado a dolor y se afecta la visión o de la parte superior o inferior de un solo ojo porque está afectado un nervio, ¿sí? Esto se puede asociar a que uno tenga factores de riesgo vasculares como tabaquismo, diabetes, hipertensión, sobrepeso, sedentarismo, que esas cosas llevan a que las arterias se tapen, o pueden ser otras enfermedades, como una enfermedad muy frecuente que se llama arteritis de la arteria temporal, ¿sí? La arteritis de la arteria temporal es una inflamación, pero de una arteria, que tiene otros síntomas. Entonces, por eso siempre uno pregunta síntomas asociados. En el caso de la arteritis de la temporal, es una enfermedad de una arteria que irriga la parte de afuera de la cabeza y que se suele asociar a dolor de cabeza, a lo que llamamos claudicación mandibular, un dolor que hace que dificulta la masticación. Puede haber afectación de la arteria temporal que se ve desde afuera y se asocia con afectación visual por alteración de la irrigación del nervio óptico, ¿sí? Por algo vascular del nervio óptico. Esto habitualmente también se ven algunos síntomas, algunos hallazgos en el laboratorio, ¿sí? Entonces, por eso en función de cómo aparece el síntoma y dónde está el problema visual que cuenta el paciente, nosotros nos orientamos a preguntar un montón de cosas y a estudiar algunas cosas en particular que nos hacen sospechar. Otra causa frecuente que tenemos que hacer diagnóstico diferencial es algo que se llama hipertensión endocraniana benigna, ¿sí? La hipertensión endocraniana benigna se llama benigna porque no está causada por un tumor, básicamente, porque cuando aumenta la presión adentro del cerebro, una de las causas es que uno tenga algún tumor o algo que aumente la presión, y cuando no encontramos nada que aumente la presión, le llamamos hipertensión endocraniana benigna, ¿sí? O idiopática, pero no encontramos una causa. Algunos pacientes tienen algunas causas o farmacológicas o también se asocia a sobrepeso o obesidad
Y lo que sucede en estos casos es que está afectada el tránsito normal que hace el líquido que baña el cerebro. ¿Sí? El líquido que baña el cerebro, que es el líquido cefalorraquídeo, tiene un circuito. Se genera líquido, se reabsorbe líquido y siempre tenemos la misma cantidad de líquido dentro del cerebro. Eso hace que el cerebro esté protegido y todo funciona bien. Si algo se afecta de todo esto y se fabrica más líquido o se absorbe menos líquido, aumenta la cantidad de líquido que hay adentro del cerebro. ¿Sí? Como el cerebro está metido adentro del hueso y el hueso no se expande, si aumenta el tamaño, la cantidad de algo de lo que tenemos adentro del cráneo, hay algún síntoma. ¿Sí? En este caso, si aumenta la cantidad de líquido, eso termina aumentando, digamos, aprieta lo que hay adentro del cerebro y puede afectar la irrigación del nervio óptico. Cuando pasa esto, nosotros tenemos síntomas, como que el paciente puede tener cefalea, puede tener algunos otros síntomas asociados, pero como se afecta el nervio óptico, también los pacientes tienen síntomas visuales. Estos síntomas visuales a veces pueden ser transitorios o a veces pueden ser más como progresivos y que se instalen, ¿sí? Dependiendo la severidad. Se pueden afectar uno o los dos ojos, también dependiendo la severidad de la hipertensión, y es un diagnóstico diferencial de lo que es la neuritis óptica, ¿sí? Porque es un paciente que tiene afectación de un nervio óptico, pero la causa no es inflamatoria del nervio, sino que es por alteración en el circuito del líquido cefalorraquídeo adentro del cerebro. El diagnóstico de esto, digamos, uno lo sospecha por la clínica y el diagnóstico es haciendo una punción lumbar. Nosotros cuando hacemos la punción lumbar estamos en contacto con el líquido que baña el cerebro y que baña la médula y se hacen dos cosas cuando hacemos la punción. Por un lado se saca líquido para analizar y por otro lado se puede medir qué presión tiene ese líquido. Siempre medimos la presión a la que sale el líquido. Entonces uno ahí puede saber si la presión es normal o si está aumentada. Y después está las enfermedades desmielinizantes, ¿sí? Que Bere va a hablar mucho más en detalle de todo esto, pero lo que les quería comentar es que la afectación visual en las enfermedades desmielinizantes habitualmente está dada por inflamación del nervio óptico, ¿sí? O a veces del quiasma. Entonces los síntomas se dan en función, como decíamos, de lo que se afecte. Cuando se afecta el nervio óptico, el síntoma suele ser que uno deja de ver de un ojo, habitualmente. Como es inflamatorio, se suele asociar a dolor, ¿sí? Ese dolor se puede ver como un dolor cuando uno moviliza el ojo, o a veces hay como un dolor medio constante que empeora cuando el paciente mueve el ojo. Acá les puse una imagen de lo que es una resonancia, ¿sí? Que se parece mucho en la imagen, si le ponen cuenta, al gráfico que habíamos visto antes de cómo vemos, ¿sí? Esto que está acá es el globo ocular, el ojo, y esto que sale por acá atrás son los nervios ópticos, y esto que se ve acá donde se unen es el quiasma, ¿sí? Y esto que se insinúa por acá es cómo sigue la vía visual que después llega al cerebro. En este caso se ve una resonancia, que en la imagen podemos ver que el nervio óptico está inflamado, ¿sí? Que se ve distinto. Ven, de este lado se ve que esto está más blanquito y acá también, esto es con contraste, se ve como todo el nervio óptico está inflamado y realza contraste, ¿sí? Entonces, en el caso de que uno tiene una causa inflamatoria de afectación del nervio óptico, la diferencia es que el síntoma empieza de a poco, es progresivo, no es que me levanto y dejé de ver del ojo, sino que capaz se ve medio borroso en un sector del campo visual y después eso se va agrandando, va empeorando. Lo más frecuente es que si me tapo un ojo y el otro, de un ojo veo bien y del otro ojo está afectado el nervio óptico, ¿sí? Y veo este síntoma de ver borroso o dejar de ver. Esto puede empeorar en el transcurso de un día o a veces de varios días, ¿sí? Depende de la causa. Hay pacientes que en el transcurso de 4 o 5 días llegan a perder bastante la visión, ¿sí? No es de golpe. Esta instalación es progresiva. En algunas enfermedades, como la esclerosis múltiple, a veces se puede resolver solo el problema en el transcurso de meses. Entonces hay gente que por distintas circunstancias
por dificultad en el acceso a consultar o porque el síntoma era muy leve, tuvo algo transitorio, digamos, que se resolvió solo, pero tarda meses en resolver, no es como el aura migrañosa que se resuelve en el momento sola. ¿Y nosotros cómo hacemos el diagnóstico? Lo principal es por la clínica. La clínica es lo que cuenta el paciente y lo que nosotros vemos cuando lo revisamos, ¿sí? Después el doctor Norsini va a hablar mucho más de lo que son los estudios complementarios que hacemos nosotros para diagnosticar algo. Pero, por ejemplo, pueden ver acá que sumado al relato del paciente, a la forma en que se presenta y demás, en una resonancia nosotros vemos cómo se inflama el nervio óptico y se ve claro la causa inflamatoria. Y después hay otro fenómeno que se llama fenómeno de Uto, que también está relacionado a las enfermedades desmielinizantes y al daño del nervio óptico. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros tenemos un daño en el nervio óptico, porque tenemos una neuritis óptica inflamatoria, queda una secuela, ¿sí? Sabemos que las enfermedades inflamatorias generan pérdida de la mielina. Esta desmielinización después se recupera, cada persona remieliniza distinto, pero queda cierta cicatriz. Esta cicatriz puede hacer que a la persona le deje un síntoma fijo como una secuela, que digan, sí, después de una neuritis óptica me recuperé, pero no del todo y no veo del todo bien, o a veces la persona ve del todo bien, perfecto, como veía antes, pero en algunas circunstancias donde se le exige un poco más a la transmisión nerviosa aparecen síntomas, ¿sí? Esto tiene un nombre propio que le llamamos fenómeno de Uto, pero que es algo que conocen mucho todos los pacientes, que es que hay síntomas que empeoran con el calor o con entrar en calor, ¿sí? Entrar en calor puede estar relacionado con el clima, con que haga mucho calor, a veces está relacionado con darse una ducha con agua muy caliente prolongado, a veces está relacionado con ejercicio físico y entrar en calor, ¿sí? Y el calor genera una mayor demanda para la transmisión del estímulo nervioso y si nosotros tenemos dañado el nervio óptico, eso puede manifestarse con que la persona de repente vea borroso. Asociado a esto, entonces puede ser que alguien ve bien, tiene el antecedente de la neuritis óptica, fue al gimnasio, entró en calor y empieza a ver medio borroso ese ojo, pero después descansa, recupera la temperatura corporal y este síntoma mejora y es transitorio, ¿sí? Entonces, como para cerrar esta primera etapa y nos preguntamos qué causas pueden alterar la visión, muchísimas causas, ¿sí? ¿En dónde se puede afectar la vía visual? En un montón de lados. Se puede afectar en el ojo, se puede afectar en la retina, en el nervio óptico, en esto que se llama quiasma, en alguna parte del recorrido. Saber cómo es el síntoma y dónde se afecta nos orienta mucho a nosotros a ver las causas. Y qué síntomas asociados están a la afectación visual también nos orienta a ver las causas. Las causas más frecuentes que tenemos es lo que llamamos causa vascular, que es que algún vaso se tape, causas inflamatorias, que es lo que nos lleva acá, que es la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica y el MOGAD, ¿sí? O algunas otras causas, como por ejemplo la migraña, la hipertensión endocraniana, ¿sí? La gran diferencia que tenemos entre lo que es vascular y lo que es inflamatorio es que habitualmente lo vascular aparece de golpe, sin dolor, ¿sí? Y el síntoma se instala completamente en un momento y no suele recuperarse solo, en la mayoría de los casos. Lo inflamatorio habitualmente se instala de a poco, el síntoma va empeorando, 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 de a poco, se suele asociar con dolor a la movilización del ojo, ¿sí? Y en algunos casos pueden mejorar solo después de meses, ¿no? En forma inmediata. ¿Qué puedo hacer yo como persona, como paciente? ¿Qué puedo esperar si tengo algún síntoma visual? Lo primero que prestarle atención es si el síntoma es de uno o de los dos ojos, ¿sí? Nos orienta muchísimo. Eso lo que tienen que hacer es taparse un ojo o el otro y con eso evaluar si lo ven de los dos ojos o no. Prestarle atención a si tienen dolor o no asociado, si aparece algún otro síntoma que llama la atención. Y la mayoría de los casos la recomendación es consultar, ¿sí? Consultar o a la guardia o a una demanda espontánea o al médico tratante, ¿sí? Habitualmente en una persona que tiene esclerosis múltiple o que tiene una enfermedad inflamatoria, que ya tuvo una neuritis óptica y ya conoce cómo es una neuritis óptica, ya uno conoce más o menos el circuito de cómo tiene que consultar y cuándo, ¿no? ¿En qué casos diríamos que no es necesario hacer una consulta, por lo menos corriendo? Es cuando tenemos un aura migrañosa que ya sabemos, o sea, una persona que tiene migraña, que tiene aura y que ya conoce el aura y sabe cómo es, y que fue típica y es todo muy típico y ya sabe que ese es el diagnóstico, no es necesario que cada vez que tiene una aura visual consulte.
Y una persona que tuvo una neuritis óptica y que tiene este fenómeno de UTO, que digamos empeoran los síntomas con el calor, pero después se recuperan y fue intermitente, eso lo pueden consultar, pero sin urgencia, con el médico tratante. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos un pantallazo de distintas causas de afectación del nervio óptico, ¿sí? Y qué cosas hay que tener en cuenta y qué cosas tenemos en cuenta nosotros cuando estudiamos. Y dejo de compartir y le doy paso a Bere para que... Bueno, mu- muchas gracias, Jime. Súper interesante porque nos metimos bien en lo que es el ojo, que muchas veces uno... Muy bien, se dejó de escuchar, me parece, ¿no? Sí, se dejó de escuchar, ¿no? Sí. Sí, ahí está. No se te escuchó, Fla, justo te... Bien. Si no, apaga la Ah, cámara. que decía que muy interesante lo que... A ver. Apago la cámara. Muy interesante lo que compartió Jorge y lo que compartió Jime. Y quería decirles que no sé si me escuchan o me veían mal. Yo los escucho y veo bien a todos. Ahí Hola, sí, ahora bueno, gracias, Denis. Ahora vamos a compartir con la doctora Berenice Silva, neuróloga, también del equipo de enfermedades desmielinizantes del Hospital Italiano. Bere nos va a compartir sobre los síntomas visuales, si son los mismos en las tres enfermedades, ¿no? En la esclerosis múltiple, en la neuromielitis óptica y en el MOGAD. Bueno, Bere, te escuchamos. A ver, ahí está, ¿me escuchan? Sí. Bueno, vamos sí. a empezar entonces con esta charla para tratar de diferenciar cómo son los síntomas visuales en las tres enfermedades. Sepan que es muy difícil a veces diferenciarlo, para los médicos nos es muy, muy difícil porque son bastante parecidos, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar explicando primero que son tres enfermedades desmielinizantes completamente diferentes. Antes se las agrupaba, se pensaba que en las tres eran esclerosis múltiple y que todas eran subtipos de esclerosis múltiple, hoy se las separa a las tres. En las tres hay daño en la mielina, por eso las tres se la agrupa dentro de lo que son enfermedades desmielinizantes. Y en las tres la causa es autoinmune, porque hay un sistema inmune que nos defiende frente a agentes extraños, que pueden ser bacterias, virus, etcétera, que acá se equivoca y reacciona contra nuestro propio cuerpo como si fuera algo extraño, ¿no? En este caso va a actuar en el ojo, ¿sí? En algunas partes del ojo o de la vía visual, y va a generar alguna lesión que eso va a provocar un síntoma visual. Entonces, en estas tres enfermedades lo que va a variar es de qué manera se daña la mielina. En eso se van a diferenciar primero. Entonces, en el caso de la neuromielitis óptica, el daño va a estar dado por unos anticuerpos. Los anticuerpos son unas proteínas del sistema inmune que van a atacar a unos, van a generar unos anticuerpos que se llaman antiacuaporina 4, y van a provocar la enfermedad. En el caso del MOGAD va a haber unos anticuerpos del sistema inmune que se llaman anti-MOG. Y en el caso de la esclerosis múltiple todavía no se encontró algún anticuerpo que sea específico y que uno pueda decir, bueno, el que está causando la enfermedad es este anticuerpo. Todavía se está investigando y no se encontró ningún anticuerpo específicamente, pero ven acá en esta imagen una neurona. Normalmente estas bolitas que ven acá como color azul es la mielina que está normal, que lo que hace es protege a la neurona, hace que funcione bien. Y en el caso de estas enfermedades mielinizantes, lo que ocurre es, acá a la derecha, la vaina de mielina se ve alterada, ¿no? O sea, está, digamos, se daña y entonces de esta manera funciona mal y al funcionar mal nos va a causar estos síntomas que, entre otros, pueden ser visuales. En el caso de la neuromielitis óptica, nosotros consideramos que esta es una enfermedad de los astrocitos. ¿Qué son los astrocitos? Son estas células que están acá al lado, en este dibujito, que es como una cosa redondita, que tiene como unas patitas que van saliendo. Estas células lo que hacen es proteger a las neuronas también, al igual que la mielina.
Y entonces cuando se producen los anticuerpos, digamos, antiacuaporina 4 y el sistema inmune los fabrica, estos anticuerpos lo que van a hacer es se van a pegar a los astrocitos. ¿Por qué? Porque los astrocitos en su pared, acá no sé si lo alcanzan a ver bien, tienen una proteína que se llama acuaporina 4 y entonces este anticuerpo se le va a pegar ahí a la pared del astrocito y lo va a ir a destruir. Entonces cuando lo destruye se provoca inflamación y esa inflamación es lo que va a dar los síntomas. Existe, de todos modos, un pequeño porcentaje de casos de neuromielitis óptica en los cuales el anticuerpo acuaporina 4 en sangre no se encuentra y todavía se sigue investigando. En ese caso se lo llama neuromielitis óptica cero negativa. Y en los casos en los que sí se encuentra en sangre el anticuerpo acuaporina 4, se llama neuromielitis óptica cero positiva. Después está esta enfermedad, es una enfermedad para nosotros muy nueva porque hace poquitos años nos dimos cuenta y nos enteramos de que existía, justamente porque se aísla estos anticuerpos que se llaman anticuerpos anti-MOG. Y a esta enfermedad se la llama enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOG o MOGAD, ese es el nombre. Acá lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros tenemos esto que vemos acá, esta raya azul, es eh, el axón, digamos, una parte de la neurona, que es la que tiene alrededor esas bolitas que vimos hoy en color eh, azul, pero que ahora las vemos en color amarillo, que es la mielina, ¿sí? Y la mielina es una estructura que está formada por muchas proteínas, entre ellas la proteína MOG. Tiene otras proteínas la mielina, una proteína que se llama PLP, bueno, tiene varias, pero una de las proteínas de la mielina es la proteína MOG. Entonces lo que ocurre es que el anticuerpo, digamos, que produce el sistema inmune, que se llama anti-MOG, se pega acá como lo ven, se pega a estas partecitas amarillas, o sea, la mielina, a la proteína MOG, y lo que hace es destruir a esa mielina que está protegiendo a la neurona. Esta es una enfermedad que es mucho más frecuente en niños que en adultos, ¿no? En adultos es muy, muy, muy poco frecuente y es más, en niños se manifiesta diferente a lo que es adultos, ¿sí? En adultos la manifestación visual es mucho más frecuente, en niños la afectación visual no es tan frecuente. Después tenemos a la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es la más frecuente de las tres, ¿sí? En frecuencia es la que más casos hay en la población de estas tres. Y es una enfermedad que hoy la consideramos como que involucra a distintas partes del sistema nervioso. Involucra a la mielina, a las neuronas, a las células que le llamamos de la glía, que unas son los astrocitos, como les comenté recién, y después hay otras que se llaman microglía. Pero bueno, no sabemos cuál se daña primero ni cómo. Algunos dicen que primero se daña la glía y después la neurona, otros primero la neurona y después la glía. O sea, hay muchas teorías sobre eso, ¿sí? Lo que sí sabemos es que en este caso se daña todo. No es como en las enfermedades anteriores donde tenemos bien claro en dónde está el daño. Todavía entonces, como les decía, no se identificó ningún anticuerpo del sistema inmune, que el sistema inmune fabrique y que sea específico de esta enfermedad, que provoque el daño y que entonces uno haga un análisis de sangre y diga, bueno, la persona tiene esclerosis múltiple. Todavía no. Lo que nosotros sabemos hasta el día de hoy, es que está en el dibujito de acá al lado, es que en la sangre se producen distintas, digamos, una reacción inmune. Esa reacción inmune provoca una inflamación. Esa inflamación lo que tiene es una gran cantidad de células linfocitos y otras que se llaman citoquinas que van a atravesar lo que se llama la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una vaina que recubre todo el sistema nervioso, ¿no? Recubre como si fuera una capa, es una capa que recubre todo el cerebro y toda la médula. Y entonces en esta enfermedad lo que ocurre es que esta capa está rota, normalmente está cerrada, ¿no? La barrera hematoencefálica lo que hace es aislar al cerebro y a la médula del resto del cuerpo, pero en esta enfermedad está abierta, entonces la inflamación que se produce en la sangre, al estar abierta esta barrera hematoencefálica, pasa hacia el sistema nervioso, al cerebro y a la médula, y de esta forma va a provocar el daño en varias partes, además de lo que sería la parte visual, ¿no? Y las causas, bueno, al día de hoy no sabemos bien la causa. Lo que sí sabemos
De eso estamos seguros, porque en los últimos años se investigó mucho y se está investigando cada vez más, es que hay una condición que es una condición sine qua non, que es haber tenido contacto alguna vez en la vida con el virus Epstein-Barr, ¿sí? Entonces, ese contacto con el virus Epstein-Barr puede haber provocado una enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa o no. Pudo haber sido un contacto asintomático, que uno no haya tenido ningún síntoma, ninguna enfermedad, pero que a uno le saquen sangre y de repente le encuentren los anticuerpos, como pasaba con el COVID, ¿no? Que el COVID podía ser sintomático y provocar una serie de síntomas como dolores musculares, fiebre, etcétera. O a veces había personas que no sabían que lo tenían y era asintomático. Acá pasa lo mismo. Entonces, esto sabemos que es una condición sine qua non, pero no es la única condición. Se necesitan otros factores que pueden ser genéticos, del ambiente, que lo que hacen es, luego como consecuencia, hacer que el sistema inmune funcione mal, ¿sí? Em, Ahora bien, ojo con esto del virus Epstein-Barr, a no malinterpretarlo. ¿Por qué? Porque casi todos nosotros en algún momento de nuestras vidas contactamos con el virus Epstein-Barr, ¿no? Si uno agarra a toda la población y le saca sangre a toda la población, va a ver que más o menos por encima de un 90% de las personas tenemos anticuerpos con el virus Epstein-Barr, porque más del 90% de la población del mundo estuvo expuesto a este virus Epstein-Barr que anda mucho en el ambiente. Entonces, si fuera solo esta la causa, el 90% del mundo tendría esclerosis múltiple y no es así. Entonces, por eso hay que tomarlo esto con mucha cautela, porque no es solo el virus de Epstein-Barr, sino que son muchos otros factores que se tienen que dar, además de la infección por este virus, para tener la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede afectar a la visión estas tres enfermedades? Y le va a afectar de distinta manera. En el caso de la neuromielitis óptica, como ven, acá tenemos los dos ojos, esto lo explicó Jime hoy. Acá atrás de los ojos salen los nervios ópticos que cuando se juntan forman esta estructura como en forma de cruz, ¿no? Como si fuera una especie de cruz que se llama quiasma óptico, ¿sí? Entonces, la neuritis óptica habitualmente, o sea, la inflamación del nervio óptico que se provoca en esta enfermedad suele ser bilateral. Es más frecuente que afecte a los dos ojos que afecte a uno solo, ¿sí? Y suele más afectar la parte posterior de los nervios ópticos e incluso afectar la parte en donde se unen, que se llama quiasma óptico, ¿sí? Y el daño suele ser un daño bastante extenso, el de los nervios ópticos, y es por esto que eh, a veces las neuritis ópticas de esta enfermedad suelen ser neuritis ópticas que tienen una poca recuperación y que uno tiene que tratarlas rápidamente con corticoides o con lo que se llama plasmaféresis, que es como si fuera un filtrado de la sangre, ¿no? Para sacar los anticuerpos de la sangre lo antes posible y que el nervio óptico se recupere lo antes posible. ¿Cómo se manifiestan las neuritis ópticas? Como dijo hoy Jime, siempre es dolor a la movilización ocular, o sea, uno mueve los ojos para los costados y hay un dolor ahí en el globo ocular y alrededor del ojo también. Alteración en la visión de los colores también puede haber, alteración en algunos reflejos de los ojos que nosotros lo encontramos al examen. Así se suele manifestar y se instaura más o menos entre unas 24 horas mínimo tiene que estar el síntoma, o sea, el síntoma tiene que aparecer como alteración de la visión. Esa alteración de la visión, digamos, permanece de forma constante, no es que dura unos minutos y va y viene y es intermitente, no, tiene que ser constante, durar de forma constante al menos 24 horas y con el correr del tiempo esa afectación visual va aumentando, ¿no? Es decir, se va afectando cada vez más la visión. Esa es la condición de todas las neuritis ópticas, sea de cualquiera de las tres enfermedades mielinizantes. En este caso, entonces, como le decía, es bilateral, es más extenso, tiene una recuperación que es peor, suele dejar más secuela y hay que tratarla con fármacos para el sistema inmune, inmunosupresores, de forma crónica, porque si no estos eventos de neuritis óptica se suelen repetir. Ahora bien, hay un tema con esto y es que como se suele afectar la parte de atrás del nervio óptico, muchas veces cuando ustedes van, supongamos, a una guardia de oftalmología, les van a hacer un fondo de ojo y van a decir, ah, pero el fondo de ojo es normal, ¿sí? Y sí, suele ser normal porque para que esa afección del nervio óptico se vea en el fondo de ojo, se tiene que afectar la parte de adelante del ojo, ¿sí? Esto que estoy señalando acá, donde está el globito del ojo.
Entonces, ojo con eso porque a veces dicen, bueno, no, está todo normal y puede estar normal el fondo de ojo. Acá abajo vemos dos resonancias. Nosotros en la resonancia, bueno, esto va a ver después en el doctor Norsini, pero acá en la flechita ven que se ve, por ejemplo, cuando el nervio óptico se inflama, se ve de color más blanquito, ¿sí? Y entonces ahí nos damos cuenta de que está inflamado. En el caso del MOGAD van a ver que em, la afección, digamos, del ojo, la neuritis óptica, la inflamación, va a ser más frecuentemente también bilateral. Van a ver que afecta bien al nervio, pero bien en la parte anterior, ¿no? La parte posterior que le llamamos quiasma, esta parte de un cruz, no la va a tocar. Va a afectar más bien la parte anterior. Y fíjense qué extenso que es el daño porque afecta todo el trayecto del nervio óptico. Eso es lo más frecuente. Y además afecta la parte más anterior, la que contacta con el globo ocular. Entonces ahí sí, nosotros en el fondo de ojo, cuando hacemos un fondo de ojo nosotros, o los oftalmólogos o los neurooftalmólogos, vemos que está afectado y a eso le llamamos papilitis, que es la inflamación del nervio óptico, ¿no? El daño también suele ser bastante extenso, entonces tratamos de hacer un tratamiento lo antes posible. La recuperación de las neuritis ópticas, una vez que hacemos el tratamiento agudo, que ahora se los voy a explicar, suele ser mejor que la neuronitis óptica, ¿sí? Y a veces puede dejar secuela y a veces no. Y en este caso, a diferencia de la neuronitis óptica, puede ser lo que llamamos monofásico, es decir, que haya un solo evento en la vida de una persona y luego no tenga más eventos de neuritis óptica, o recurrente, es decir, que tenga varios eventos de neuritis óptica. ¿Sí? Entonces está discutido si hay que hacer un tratamiento inmunosupresor crónico o no. ¿Por qué? Porque quizás sea un evento solo en la vida de una persona y al no repetirse, no es necesario quizás exponerse al tratamiento inmunosupresor, ¿no? Entonces, hoy, digamos, en lo que son los congresos, cuando viajamos, los artículos científicos, bueno, discutimos mucho si hay que tratar o no hay que tratar a una persona que, supongamos, tiene una neuritis óptica, solo una, los anticuerpos MOG positivos, y bueno, no tenemos hoy por hoy, hasta el momento, alguna evidencia científica que nos diga si esa persona va a volver a tener otros episodios o no. Y entonces tengamos que tratarla, porque estamos todos de acuerdo que si va a ser recurrente, o sea, va a tener varios episodios, sí hay que tratarla para evitar el futuro daño del nervio óptico. Pero no tenemos forma de predecir si esa persona va a tener un daño recurrente o no. Fíjense que acá en la resonancia, con las flechitas, se ve, como les señalo, el nervio óptico se ve como color más blanquito, ¿no? O sea que se ve inflamado. Y por último tenemos la esclerosis múltiple. En el caso de la esclerosis múltiple, el daño del nervio óptico es, digamos, más leve. Puede ser uni o bilateral, o sea, puede de un ojo o de los dos ojos. Lo más frecuente es que sea de un ojo solo. Suele afectar más bien la parte media del nervio óptico. Fíjense que no suele afectar más la parte de atrás como la neuritis óptica, ni más la de adelante como el MOGAD, sino más bien la parte del medio. Entonces, a veces puede que el fondo de ojo sea normal, también en este caso, ¿sí? El daño entonces es menos extenso, ¿no? Ahí, no, perdón, un segundito, me estoy quedando sin batería. Ahí estamos. Bueno, parece que se desconectó Bere. No sé cuánto le faltaría a su presentación. Vamos a esperarla un segundito a ver si se vuelve a sumar. Ahí espero si me escribe o alguno de ustedes, Jorge o Jime, les escribe por chat. Bueno, hasta acá, Dale. ¿cómo van? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat? Ah, así vamos sumando información. Bueno, Jorge, ¿te parece que seguimos? Sí, como quieras vos, no sé. A ver, acá hay una pregunta. Aprovechemos, si te parece, lo que
pregunta Denis o comenta. Así la esperamos a ver mientras tanto. Denis Ah, pregunta. sí, Hace aproximadamente 5 años una oftalmóloga me mandó un retinólogo por sospecha de desprendimiento de retina. Este me dijo que era un decoloramiento. ¿Tiene algo que ver con esto, lo que él tuvo antes de su diagnóstico? siempre, Porque él hace menos tiempo que digamos que está diagnosticado de esclerosis múltiple. siempre es difícil precisar diagnósticos a partir de relatos, ¿no es cierto? Ujú, Eh, Porque a veces los médicos, para tratar de hacerles comprender a los pacientes lo que queremos transmitirles, lo decimos de una manera tan sencilla que a veces es falso lo que les contamos. ujú, Entonces el paciente se lleva una idea de lo que tiene que es falso. Puede pasar. La verdad que en principio diría que no. Desprendimiento de retina evidentemente no tuvo porque es una enfermedad grave, quirúrgica, inaguda de los oftalmólogos. La decoloración, si es de la retina, tampoco, digamos. Ahora, es ujú. verdad que cuando uno tiene tuvo una neuritis óptica, la papila, que es la cabeza del nervio óptico, tiende a quedar más pálida que lo habitual y más pálida que la del otro ojo. De modo que quizás se Ok. refería a eso, y sí, eso es campo nuestro. Me parece que ahí Ujú. apareció. Bueno, Ahí aparecí, ahí aparecí. volvió. Mientras Se tanto me apagó la respondimos una computadora. pregunta del chat, Veré. Ah, está buenísimo. Bueno, Bueno, ya. gracias Jorge por responder a eso y claramente como dijiste vos, es es muy una información aislada, hay que ver el todo, ¿no es cierto?, de cada persona con su situación y el seguimiento. Sí, Buenísimo. Bueno, Bueno, gracias seguimos Jorge, ya. seguimos, Veré. Dale, gracias a ustedes por esperarme. Eh, entonces, como le estaba diciendo, la recuperación es mucho mejor en el caso de la esclerosis múltiple cuando se ve afectado el nervio óptico. Es muy raro que deje una secuela severa realmente y sí es recurrente. Entonces acá sí tenemos que, digamos, hacer un tratamiento inmunosupresor crónico, ¿no? Entonces, todas las neuritis ópticas tienen dos tratamientos. Uno que es el tratamiento agudo, que es, digamos, cuando se afecta el nervio óptico, tratarlo en el momento para que la recuperación sea más rápida, ¿sí? Y después el tratamiento crónico, que el tratamiento crónico se hace con inmunosupresores y ahí uno lo que trata es la causa, digamos, la alteración en el sistema inmune, ¿no? En el tratamiento agudo, lo que se suele utilizar para la neuritis óptica son los corticoides, que se dan por vena en 3 a 5 días. Si no, se puede utilizar la plasmaféresis, que es como una especie de filtrado del plasma, y a veces se utiliza un fármaco que se llama ciclofosfamida, en el caso de las neuritis ópticas que son como bastante severas, donde la visión se afecta mucho, y eso suele pasar más bien en la neuromielitis óptica, ¿sí? Después está el tratamiento crónico, que como les decía, no se hace en todas las enfermedades. Se hace en la esclerosis múltiple porque se sabe que la afección puede repetirse y se hace en la neuromielitis óptica porque se sabe que la afección puede repetirse. Pero no estamos del todo seguros si hacerla, el tratamiento crónico, en el MOGAD, ¿sí? Ahora puede haber otras manifestaciones neurooftalmológicas, o sea, que afecten la visión, pero que no sean una inflamación del nervio óptico. Hay una que se llama oftalmoplegia internuclear, que tiene un nombre medio raro, y lo que ocurre es lo siguiente. Hay una parálisis de uno de los ojos o de los dos ojos al mirar hacia los costados, ¿no? Cuando uno mira hacia un costado con los dos ojos, ¿sí? Siempre un ojo acompaña al otro, ¿no? Los dos ojos están mirando para el costado. Acá lo que pasa es que, digamos, los ojos dejan de estar funcionando, o sea, dejan de funcionar a la par y de repente si uno mira hacia la derecha, por ahí un ojo va hacia la derecha y el otro no, queda como trabado. Así sería, ¿sí? Entonces no funcionan de manera conjunta para mirar hacia el costado, ¿sí? Otra afección es la parálisis le llamamos sexto par craneal porque es digamos, un nervio que va hacia el ojo y que hace que el ojo no pueda moverse hacia afuera. Entonces, lo que suele ocurrir es que al ojo no poder moverse hacia afuera queda como trabado mirando hacia la parte de la nariz.
digamos, ¿no? Como para adentro, mirando hacia adentro. Eso puede pasar en la esclerosis múltiple y en el MOAD también. En la neuromielitis óptica puede ocurrir también esta parálisis del sexto paracranial, donde el ojo no puede moverse hacia afuera, o puede ocurrir otro fenómeno que se llama opsoclonus mioclonus, que son como unos movimientos involuntarios del ojo, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por su atención. Y ahora sí lo dejo al doctor Norsini, que nos va a explicar muy bien cómo hacemos para seguir todos estos inconvenientes con los ojos y con la visión. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Con- muchas gracias, Beren. Más allá del cortecito, seguimos ahora con Jorge. El doctor Norsini nos va a hablar sobre cuáles son los estudios y controles clínicos visuales que hay que realizar y cada cuánto. Eso es importante. Contanos, Jorge, te escuchamos. Sí. A ver, ahí se ve la presentación. A ver, chan, chan. ¿Se ve? Sí, ahí se ve bien, Ahora ahí sí. en la pantalla completa, sí. Bueno, yo soy neurólogo y neurooftalmólogo. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron en presencia de un neurooftalmólogo vivo alguna vez, como el dinosaurio de Susana. Quizás yo sea el primero, así que les quiero contar qué hacemos los neurooftalmólogos en primer lugar. Nosotros nos ocupamos de los problemas visuales que no genera el ojo. El ojo es eh, para los oftalmólogos. Quiere decir que nosotros no sabemos recetar anteojos, no nos ocupamos de la retina, no nos ocupamos de la catarata. Nos ocupamos de los problemas visuales que genera el nervio óptico y toda la vía visual posterior. Como vieron en lo que contó Jimena y Berenice, los ojos están adelante y la corteza visual está en la nuca. Por lo tanto, toda la vía visual atraviesa el cerebro de adelante hacia atrás y es afectado en algún momento de su evolución por casi todas las enfermedades neurológicas, incluyendo las que vamos a hablar ahora. Em, la visión es el sentido más complejo. eh, em, y la retina, nosotros recibimos luz. Es decir, como se ve en la foto, cuando la luz ilumina una pera, por ejemplo, la luz rebota e ingresa al ojo. El cerebro no entiende de luces, el cerebro no entiende de fotones, el cerebro solo entiende energía química, neurotransmisores. Por lo tanto, es necesario algo que convierta esa luz que llega al ojo en algo que el cerebro pueda entender. Nosotros decimos que no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. La visión, además, es un fenómeno subjetivo. Si yo tengo pérdida de fuerza en un brazo, lo puedo medir de alguna manera. Le digo al paciente que levante el brazo, que apriete mi mano, incluso hay máquinas para medir el grado de fuerza. La visión es subjetiva porque cuando éramos niños, nuestros padres nos mostraron una manzana y nos dijeron, esta manzana es roja, y nosotros aprendimos lo que es el color rojo. Y después nos mostraron una manzana verde y nos dijeron, esta manzana es verde, y nosotros aprendimos lo que es el color verde. Pero quizás la manzana roja que me mostraron a mí no era la misma que les mostraron a ustedes, por lo tanto, solo yo sé lo que veo, solo yo sé los colores que veo, y solo yo sé cuánto veo. Y es muy difícil para el médico poder medirlo, poder ponerlo en cosas objetivas para poder descubrir después si esa visión está deteriorándose. A pesar de todas estas incertidumbres, dividimos la visión en dos partes. La agudeza visual, que es las letritas, que cada vez que vamos al oftalmólogo nos hace ver, o cuando vamos a renovar el registro nos hacen mirar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas ven 10 filas. Por eso decimos que 10 décimas es una visión normal. Hay gente que puede ver un poco más, hay gente que siendo sana puede ver un poquito menos, pero en promedio la mayoría de las personas vemos 10 décimas. Y la segunda parte, que es la parte derecha de la diapositiva, es el campo visual.
El campo visual es el pedazo de mundo que vemos con cada ojo. Si nosotros nos tapamos un ojo, vamos a ver un pedazo de mundo que son más o menos unos 130 grados en el plano vertical y 160 grados en el plano horizontal. Del lado temporal vemos más, porque del lado nasal tenemos la nariz que nos tapa. Los que somos narigones, nuestro campo visual nasal va a estar reducido. Y de esta manera intentamos poner de manera objetiva lo subjetivo. La luz entra por el ojo, entra por el iris, por la pupila, y debe atravesar un montón de estructuras que tienen que ser transparentes. Los medios tienen que ser transparentes. Si no son transparentes, vamos a ver borroso, pero eso es tema del oftalmólogo, la catarata, etc. Y va a impactar la luz en el polo posterior del ojo, donde tenemos la retina, el órgano capaz de convertir luz en neuroquímica. Aquí vemos la retina agrandada y vamos a ver que tiene un montón de células y un montón de capas. Estas que están acá en colorcitos son los conos y los bastones, que son las estructuras, son los receptores, los que pueden convertir el fotón, la luz, en energía electroquímica. Es una sustancia química, un neurotransmisor que va a poder transmitirse a lo largo de toda la vía visual hasta llegar a la corteza occipital, que es donde vemos. Como vemos en el dibujito, acá están los conos y los bastones. Acá vemos una segunda célula llamada bipolar, llamada así porque tiene dos polos, un polo unido a los conos y los bastones y otro polo unido a esta segunda neurona de la vía, que es la célula ganglionar. Esta célula ganglionar, su axón, va a formar esta capa, llamada capa de fibras, muy importante para nosotros, y esas fibras, todas esas fibras van a juntarse en el polo posterior del ojo formando el nervio óptico. Las enfermedades desmielinizantes afectan exclusivamente al sistema nervioso central, no afecta nervios. Sin embargo, afecta al nervio óptico. ¿Por qué? Porque el nervio óptico en realidad no es un nervio. Y estas neuronas no son neuronas del sistema nervioso periférico, sino que son neuronas del sistema nervioso central. Estas neuronas, cuando los bebés están en la panza de la mamá, están metidas dentro del cerebro. Y en un determinado momento del desarrollo del bebé, sale ese tracto de fibras y esas neuronas hasta alcanzar al ojo. Por eso en la vida adulta, si bien están lejos del sistema nervioso central, forman parte del sistema nervioso central y pueden ser afectadas por las enfermedades de este tipo. Como mostraron las doctoras, la vía visual atraviesa todo el cerebro, hasta llegar aquí, cerca de la nuca, que es donde vemos. Y como también contaron las doctoras, toda vez que se enferme el nervio óptico nos va a dar un problema en un ojo. Toda vez que se afecte el quiasma, que es el entrecruzamiento de la parte nasal de ambas retinas, que también puede ser afectado por una lesión desmielinizante, va a dar fenómenos visuales en los dos ojos, del lado temporal de un ojo y temporal del otro, y todo lo que sea retroquiasmático por detrás del quiasma óptico, también va a dar afectación de ambos ojos, pero temporal de un ojo y nasal del otro. La esclerosis múltiple puede afectar muchas partes del cerebro, y dar muchos síntomas visuales, pero los más frecuentes, obviamente uno es la neuritis óptica, la inflamación del nervio óptico, pero también puede afectar los centros que se ocupan de mover los ojos. Por lo tanto, el paciente puede tener estrabismo, ojos desviados, y diplopía, visión doble. Y también puede afectar el cerebelo. El cerebelo, que es un órgano que seguramente ustedes saben, que se ocupa de controlar el equilibrio, dentro de sus funciones también se ocupa de controlar el movimiento de los ojos. Por lo tanto, en ciertas circunstancias, cuando se afecta el cerebelo, los ojos pueden moverse de manera involuntaria, espontánea,
llamada nistagmo. ¿Qué importancia tiene la neuritis óptica, sobre todo en la esclerosis múltiple? Que es la primera manifestación de la enfermedad en el 30% de las personas con esclerosis múltiple, y se calcula que el 50% de los pacientes pueden desarrollarla en algún momento de la evolución. Sobre todo, esto eran estadísticas previo a la era del tratamiento, ¿no es cierto? ¿Y qué importancia tiene? Lo siguiente, si yo, o un paciente, o yo mismo, un viernes, me noto que veo borroso de un ojo, y el sábado veo que estoy peor de ese ojo, y el domingo veo que estoy peor de ese ojo, voy a ir a una guardia de oftalmología, porque la gente con buen criterio tiende a ir al oftalmólogo cuando tiene un problema visual. No hay muchas guardias de oftalmología, no hay muchos oftalmólogos esperando atendernos un domingo a la tarde. Está en el Hospital La Gleize, en el Hospital Santa Lucía, que son públicos y son buenísimos. Tenemos nosotros en el Italiano guardia de oftalmología 24/7. El Centro Privado de Ojos, que está al lado del Congreso. Y no sé si hay muchos más lugares que haya un oftalmólogo un domingo a la tarde. Ese oftalmólogo residente, un domingo a la tarde, agotado de ver 200 pacientes, me va a ver a mí, yo le voy a contar que veo borroso, me va a revisar y me va a encontrar normal. El fondo de ojo va a ser normal. Por lo tanto, acá tenemos dos escenarios. Que el oftalmólogo sea bastante bueno y no esté tan agotado, y a pesar de ver mi fondo de ojo normal, diga, esto sería bueno que lo vea un neurólogo. O, en el peor de los casos, que el oftalmólogo no sea tan brillante o esté muy cansado y diga, esto es ojo seco, conjuntivitis, estrés o alguna cosa así, y nos diga, esto se va a mejorar solo. ¿Y qué va a pasar? Esto se va a mejorar solo. Y probablemente en semanas yo me recupere totalmente y diga, qué bien que estuvo el oftalmólogo de la guardia, y perdí tiempo para el diagnóstico, porque el diagnóstico me lo van a hacer en el segundo brote, y que pueden pasar mucho tiempo después y perdemos tiempo valioso. Y más de la mitad de las neuritis ópticas tienen una etiología diferente a las enfermedades desmielinizantes, que son las que más me tocan a mí, digamos, las que no son desmielinizantes. Toda esa larga batería de enfermedades que contó Jime, de esas son las que nos ocupamos los neurooftalmólogos. ¿Cómo se manifiesta una neuritis óptica? La pérdida del campo visual es central, un escotoma central. El paciente ve borroso en el centro y ve mejor en la periferia. El paciente tiene dolor a la movilización ocular, que es muy característico porque las otras enfermedades del nervio óptico cursan sin dolor a la movilización ocular. Otra cosa muy característica de la neuritis óptica es que la visión de los colores se afecta desproporcionadamente más que la pérdida de agudeza visual. Son personas que ven un poco menos, pero ven en blanco y negro. A diferencia de las otras enfermedades no desmielinizantes, en donde la agudeza visual y la visión de los colores decaen proporcionalmente. Y como les decía, en la mayoría de los casos el fondo de ojo es normal porque la lesión ocurre en la parte media o posterior del nervio óptico, por lo tanto va a tardar en poder verse en el fondo de ojo. Cuando tenemos un paciente, o a todos los pacientes que nos vienen a consultar, le hacemos un examen físico, le medimos la agudeza visual con las letritas, le hacemos un campo visual por confrontación, es decir, comparo mi campo visual con el campo visual del paciente en el consultorio, y les pedimos un campo visual computado y un OCT o tomografía de coherencia óptica. El campo visual, quizás ustedes se han hecho estudios, es un aparato donde uno pone la cabeza, es como un planetario donde empiezan a aparecer estrellitas y uno con un botón y un clic va haciendo clic cada vez que ve la estrellita. Y si hay una parte del campo visual que está ciego, no vamos a ver la lucecita y por lo tanto no vamos a apretar el botón, y la máquina dibuja un mapa de nuestro campo visual.
hay que hacer la salvedad que los campos visuales que hacen los oftalmólogos, que son todos, solo miden los 30 grados de visión central. Mientras que, como les conté, el campo visual mide 160 y 130. Por lo tanto, solo permite pesquisar los compromisos del campo visual centrales. Quiere decir que yo puedo tener un defecto del campo visual por fuera de los 30 grados centrales y no lo va a pescar la máquina. Por eso seguimos haciendo campo visual por confrontación. El campo visual este es un ojo normal, sin embargo hay un pedacito que no vemos. Ese pedacito que no vemos se llama mancha ciega, que lo tenemos todos, y es la parte donde está el nervio óptico en la retina. Como ahí no tenemos ni conos ni bastones, solamente fibras, es un agujero ciego que tenemos todos y que no lo percibimos. Este es un campo visual donde podemos ver el típico escotoma central de la esclerosis múltiple, en donde el paciente en el centro tiene un escotoma denso que no ve y en la periferia ve borroso. La tomografía de coherencia óptica o OCT es un estudio, la verdad que nos ha cambiado mucho la historia de los que nos dedicamos a la visión. Fue un estudio que fue inventado, diseñado básicamente para el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad de los oftalmólogos, presión ocular, en donde la retina se va afectando lenta y progresivamente. Por lo tanto, este estudio cambió mucho el manejo. Pero los neurólogos lo tomamos de los oftalmólogos y nos empieza a resultar muy útil en este tipo de enfermedades, porque permite medir el espesor de la retina con precisión matemática. El estudio es muy sencillo, relativamente barato, lo hacen los oftalmólogos, y uno, como ve en la imagen, simplemente apoya el mentón ahí, y la máquina que aplica luz. No se irradia, no se aplica nada dañino, y es muy rápido, dura minutos el estudio. Y como les contaba, este estudio lo que hace es medir el espesor de la retina, especialmente el espesor de la capa de fibras. Como les contaba, tenemos tres capas que nos interesan a los neurólogos: la capa de conos y bastones, la capa de células bipolares y la capa de células ganglionares, una cuarta, perdón, y la capa de fibras. Esta es la que medimos habitualmente. Hay equipos ahora más modernos que están pudiendo medir la capa de células ganglionares. Esta es la retina, una foto de la retina. Y esta capa de color naranja es la capa de fibras nerviosas. Miren lo bien que se ve y lo bien que la podemos medir. ¿Cómo se mide esto? Si ustedes ven acá en la foto, este es el fondo de ojo y esta es la papila. Acá es donde nace el nervio óptico. ¿Y qué hace el aparato? Imagínense, ¿ven que hay un círculo verde? Este círculo verde, imagínense un sacabocado, que yo puedo venir y con un sacabocado cortar la papila y sacar una pastilla de papila. ¿Se imaginan una pastilla de papila? Esta pastilla, la máquina lo abre en una línea, que es esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí es el espesor normal de la capa de fibras de la retina en cada sector de la retina. Lo normal es que esté dentro del verde. Si entra dentro de la amarilla, la capa está reducida, y si entra dentro de lo rojo, la capa está muy reducida, de modo que cualquiera puede mirar esto y ver, está todo verdecito, el estudio es normal. Por supuesto que aquí podemos ver lo contrario. Este es un ojo normal y este es un ojo en donde se ha producido alguna lesión de algún origen que ha generado una reducción muy significativa de la capa de fibra. ¿Y cuál es la importancia de esto? Tan importante es evaluar al paciente durante la neuritis óptica, obviamente, como aquellos pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad, pero fuera del evento agudo. Incluso pacientes que tienen la enfermedad y nunca tuvieron neuritis óptica. ¿Por qué? Porque los especialistas en esclerosis múltiple, como las doctoras, quieren saber si existe evidencia de actividad de la enfermedad.
Obviamente, si yo tengo un brote de esclerosis múltiple, yo sé que tengo actividad de mi enfermedad, pero con eso no alcanza. Queremos saber qué pasa cuando el paciente no tiene ningún síntoma y para eso las doctoras les piden periódicamente resonancias magnéticas de control para poder pesquisar lesiones asintomáticas. Es decir, esas resonancias tienen la finalidad de ver si aparecen lesiones nuevas que cayeron en algún área del cerebro que no dan síntomas. Si el paciente no tiene ninguna lesión entre los periodos de observación, podemos pensar que la enfermedad está inactiva. Si aparecen lesiones nuevas, podemos pensar que la enfermedad, por lo menos durante el periodo de observación, se activó. Pero todavía queremos ir más allá y se diseñan mecanismos para tratar de ver si existe algún grado de actividad de la enfermedad fuera de los brotes y fuera de las lesiones de la resonancia. Así es que los radiólogos, por ejemplo, tratan de medir el volumen cerebral por resonancia y ver si el volumen cerebral, a través de complejos software de computadoras, a ver si existen cambios en el volumen cerebral. Y nosotros, a través del OCT, tratamos de medir reducción del espesor de la capa de fibras en pacientes que están bien, ¿no es cierto? Porque tuvo una neuritis, obviamente no. Pero el paciente que están bien, podemos intentar ver si esa capa de fibras se va reduciendo a lo largo del tiempo. ¿Y cada cuánto los vemos? ¿O sería razonable controlar a los pacientes? Un plazo razonable, al igual que con la resonancia, es cada 6 meses evaluarlo clínicamente, con un campo visual y con un OCT. Bueno, muchas gracias. Es lo que tenía para contarles, si quieren hacer preguntas. ¿Están por ahí? Sí, sí, bueno, muchas gracias, Jorge. Muy interesante, sobre todo esto que ver el ojo por dentro, ¿no? También como nos fueron mostrando Jime y Bere, nos intriga tanto que estas imágenes son como disparadoras de un mundo al que no accedemos tan fácilmente y que nos lo expliquen tan didácticamente como vienen haciendo ustedes tres. Así que muchas gracias. Por ahora no hay consulta en el chat, veremos después. Y ahora le invitamos a Ruth Aracena López. Ella es trabajadora social del equipo de EMA. Y- Se te tildó ahí, Fla. bueno, perdón. Ahí sí. Sí, ya puedes presentar. Gracias. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Bien, excelente, buenísimo. Bueno, perdón que no, me encantaron todas las diapos que tenían muchos, muy didácticas y la mía, perdón, la hice como más formal. Vamos a hablar del certificado único de discapacidad y todo lo que tienen que saber acerca del mismo, ¿sí? Eh, ahí avanzo. Ahí está. Bien. El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y federal que es válido en todo el país para ejercer los derechos y acceder a las prestaciones eh, ¿sí? de las leyes nacionales en cuanto a enfermedades que entran dentro de enfermedades discapacitantes, ¿no? La evaluación la hace una junta evaluadora que determina si corresponde o no la emisión del certificado único de discapacidad. La tramitación es voluntaria y es gratuita, ¿sí? Nadie puede obligarte a hacerlo ni no, pero sí sirve, que es lo que vamos a ir viendo ahora a medida que avance la charla. Las principales características es que es inviolable, es anónimo, intransferible, de hecho tiene un código de barras, un logo y un número identificatorio que le da la personalidad o le da, digamos, como si fuera el DNI a la persona que porta este CUD. A veces, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, a veces se usa mucho, se estila que algunos se hagan truchos, por así decirlo, ¿no? Que a veces en las noticias sale y figura. La realidad es que para los trámites, y ahora como figura Mi Argentina y todo, en ese sentido, está volviendo a ser más personal.
Antes era más fácil por ahí que uno hiciera uno ilegal, digamos, un certificado de discapacidad ilegal y que lo manejara. Ahora ya no, porque al figurar en Mi Argentina tiene todo un sistema identificatorio que hace que no se pueda transferir tampoco, o sea, no se lo puedes compartir a alguien, es tuyo, si te lo dan a vos. Sí, en algunos casos, por ejemplo, es con la figura de acompañante cuando uno lo necesita, pero sí el certificado es intransferible, o sea, yo no se lo puedo brindar a otra persona. Y es voluntario, como dijimos, o sea, lo tramita la persona si lo quiere hacer y es gratuito, ¿sí? No te tienen por qué cobrar para hacer el trámite. En adelante, ahí está. Bien, ¿cómo se gestiona? Se gestiona ante una junta evaluadora interdisciplinaria, que comúnmente siempre hay alguien del área de servicio social o psicología o salud mental y un médico que puede ser clínico o especialista, y casi siempre hay fisiatras o que son, digamos, médicos referentes a esto o médicos de alguna especialidad, ¿sí? Siempre se tramita correspondiente al domicilio que figura en el DNI. En Cava se solicita por el servicio zonal, que es del que corresponde a la comuna, y en la provincia de Buenos Aires o el resto del país, la Junta Evaluadora es de acuerdo al distrito municipal al que vivimos, ¿sí? Es de carácter personal y debe ser completado por la persona que va a obtener el certificado, ¿sí? O en su defecto por su representante en caso de necesitarlo. Primero, los pasos a seguir para solicitar el turno es qué junta evaluadora corresponde, solicitar el turno y la planilla. Se puede hacer en Cava, se puede hacer online, ¿sí? Uno entra a la página y tramita todo online. Y entiendo que en la provincia de Buenos Aires también, no sé en el resto del país, pero habría que fijarse como en cada municipio si es que tiene la posibilidad. Ahí mismo puedes descargarte las planillas y los requisitos que te piden, ¿sí? Y después presentarse en la junta evaluadora, cuando te dan el turno. La documentación requerida, en la mayoría de los casos te piden de no un tiempo mayor a 6 meses, es resumen de historia clínica, exámenes complementarios, las resonancias magnéticas, que es probable que a ustedes se las pidan, es probable que sí se las acepten si el periodo es menor a un año, ¿sí? Pero hay algunos otros estudios que no. El resumen de historia clínica tiene que ser lo más actualizado posible, eh, y tiene que ser lo más completo, ¿sí? Los exámenes complementarios, si uno tiene obra social, presenta los documentos de la obra social, el DNI y la planilla requerida y firmada. Yo en este caso puse por el neurólogo, pero en el caso de la neuromielitis óptica o de síntomas ópticos, que es lo que vamos a ver ahora, visuales, eh, tendría que ser completado por un neurooftalmólogo, que es lo que vimos recién con el doctor Jorge, o si no, por un oftalmólogo también, que ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Porque son cosas más específicas. Bien, antes de hablar de esto, para esclerosis múltiple existe una planilla, para otros síntomas motores no existe, pero es la planilla de síntomas motores, y hay una particular que es para la deficiencia sensorial de origen visual, que es la que vamos a hablar ahora, ¿sí? Ahí va. La normativa se utiliza como herramienta para la evaluación de personas con discapacidad de deficiencia sensorial de origen visual y para unificar criterios al emitir el CUD. O sea, esto quiere decir que es un apartado que tienen dentro de las planillas para ver exactamente todo lo que tenga que ver referido a las deficiencias de origen visual, ¿sí? Las variables a tener en cuenta ante la Junta Evaluadora son la agudeza visual y el campo visual, que justo lo vimos recién con el doctor Jorge. Eso es una de las primeras variables que es la que toman en cuenta. Y la misma se desprende de una evaluación realizada por un especialista. Y tiene dos funciones, corporales como funciones estructurales de la patología. En las funciones corporales tenemos lo que es la agudeza visual y el campo visual. Y en las estructurales tenemos las neuropatías y todo lo que tiene que ver con la retina, o sea, con la estructura del ojo. No me voy a meter lo médico porque claramente no es mi tema, pero tiene que ver con esas áreas, en la primera parte de la planilla que se completa, tiene que ver con estas. Los certificados de discapacidad tienen varias partes en las que uno tiene que tener
digamos, dar con el límite sería, o sea, tiene que servir, ¿sí? O sea, sí, perdón, que no me explico bien, pero tiene que ver con una variable que es médica y otras variables que tienen que ver con la vida cotidiana de la persona, ¿sí? Por ahí, a veces uno se presenta ante una junta evaluadora, pero no cumplís con todas las variables y por eso es que a veces las juntas evaluadoras no emiten los certificados o no llegan al puntaje, que era la palabra que no me salía, del CIF que necesitan, ¿sí? Las otras variables que van incluidas es la actividad y la participación, ¿sí? Esto tiene que ver a las limitaciones en cuanto con la vida cotidiana, ¿sí? Cómo afecta la deficiencia visual en cuanto a su vida cotidiana, ¿sí? Esto tiene que ver con la casa en la que vive, el ámbito donde se mueve, si puede completar, no sé, trabajar, estudiar, son ámbitos de la vida cotidiana que también son variables que van incluidas dentro del certificado de discapacidad cuando uno se presenta en la Junta Evaluadora y la Junta Evaluadora lo examina, ¿sí? Otros factores son ambientales, ¿sí? El acceso a la rehabilitación, el acceso a la medicación, a los centros de salud, y si existen barreras para que la persona se pueda también desarrollar. Estos también son puntos importantes cuando uno se presenta en una junta evaluadora para solicitar un certificado de discapacidad, ¿sí? O sea, lo médico es importante, la planilla que tiene que completar el doctor tiene que ser lo más posible, lo más especificada, se tiene que entender eh, y se tiene que poner todos los síntomas que se tengan y se tienen que presentar y tiene que ir todo acompañado por estudios médicos complementarios que avalen el diagnóstico. Esto sería como la primer pata y muy importante. Ahora tenemos dos otras más, que serían la actividad y la participación y los factores ambientales, que esto también lo tenemos que demostrar. Esto lo podemos demostrar nosotros, no sé, si yo vivo en un barrio que me cuesta mucho salir del lugar, ¿no? Y tener acceso a colectivos, a medios de transporte, eso también uno lo tiene que presentar ante una junta evaluadora. Porque si yo tengo una deficiencia visual y me cuesta mucho llegar a tomar los colectivos porque mi barrio no tiene la comodidad, esto también son variables que se van tomando en cuenta, ¿sí? Lo estoy tratando de como poner en la vida cotidiana de cosas que nosotros podamos ir pensando, ¿sí? Los beneficios relacionados a la obtención tiene que ver en salud, lo principal es que la cobertura es al 100% de las prestaciones, ¿sí? Medicamentos, rehabilitación, el equipamiento que necesitamos es al 100%. Si bien las enfermedades poco frecuentes cuentan con una ley que también te avala para tener todo esto al 100% de cobertura, la realidad es que el poder tramitar el certificado de discapacidad también te da otras posibilidades y es un derecho que uno tiene, ¿sí? El salud es uno, la cobertura al 100% de medicamentos, rehabilitación y equipamiento. Cuando hablamos de rehabilitación son las terapias que uno necesita y también en equipamiento es lo que uno necesita dentro de su domicilio inclusive, ¿sí? A veces hay personas, bueno, que por ahí tienen eh, la necesidad de internación domiciliaria o que necesitan acompañamiento. Estas cosas también las tienen que brindar al 100% cuando nosotros tenemos el certificado de discapacidad. En transporte, los traslados son gratuitos en transporte terrestre, de corta, mediana y larga distancia nacionales. Puede ser para la persona solamente o en el caso de requerirlo con un acompañante, ¿sí? Y esto que es algo que es muy interesante es el tema de las asignaciones familiares. Nosotros podemos solicitar, en caso de tener algún familiar que tenga certificado de discapacidad, podemos ponerlo a cargo, ¿sí? Y ahí podemos solicitar la ayuda escolar en caso de ser el caso, o sea, de que estén en situación de escolaridad, y la asignación universal por familiar con discapacidad. Esto es bastante interesante porque las pensiones no contributivas se demoran mucho en salir y por ahí inclusive ahora en el monto es casi similar o menor a las asignaciones universales por familiar con discapacidad. Comúnmente son los padres los que lo tramitan y ponen a cargo a su hijo. Esto te lo
permite el CUD, ¿sí? Y el símbolo internacional de acceso, que es el libre estacionamiento en los lugares permitidos, no les deberían poner problemas si ustedes tienen el símbolo de discapacidad. Y también el estacionamiento que se puede tramitar en el domicilio o en CABA, en la comuna que corresponda, en los municipios también en provincia y en el resto del país, y es el estacionamiento en el domicilio. Yo tengo un auto y solicito que mi auto esté estacionado en la puerta de mi casa porque lo necesito así para mi traslado y para mi comodidad. Eso se tramita y está permitido cuando ustedes tienen el certificado único de discapacidad. Vienen a tu casa, te ponen el símbolo y te pintan el pavimento, digamos, la parte de la calle de amarillo con los datos del auto que uno solicita. Otros trámites son la exención de impuestos, pago de peajes municipales, patentes, el poder acceder a un vehículo más barato sin el costo del impuesto. Son trámites por ahí más engorrosos y hay que pensarlos desde que llevan bastante tiempo y te piden bastantes cosas, pero no por eso no dejan de ser necesarios. No sé, el ABL y de impuestos que a veces son bastante importantes, ¿no? Y en el caso de siempre pensar que en caso de extraviar el CUD, esto es un documento, ¿sí? Es como si fuera tu DNI, y como lo expliqué en el principio, tiene un número único, entonces hay que hacer la denuncia. Si uno pierde el PUD, tiene que hacer la denuncia en ente correspondiente, que en todos los casos es en el municipio, y también se tiene que hacer en la comisaría, ¿sí? Como si fuera otro documento más, uno tiene que hacer la denuncia. Y en caso de no aprobación del PUD, que es cuando uno se presenta ante la Junta Evaluadora, uno tiene 10 días para solicitar un recurso administrativo para solicitar una nueva Junta Evaluadora. Volviendo un poquito atrás en esto, ahora está habiendo todo un cambio en el sistema de los certificados únicos de discapacidad. El primer cambio es que uno lo tiene digital en Argentina y lo tiene físico. En el caso de que no lo empiecen a emitir más físicamente, va a ser digital. Esto es una transición que se está viviendo en este momento, más que nada porque no van a emitir más el papel moneda, que es en el que te entregan, que ese es el certificado válido. Lo que pasa es que, por eso yo les decía antes que hay como algunos que son ilegales dando vueltas, que en realidad no es en este papel, que es el papel moneda, ¿sí? Este papel se está acabando y lo que dicen de Nación es que una vez que se acabe van a pasar a ser todos digitales. Mientras tanto, hay lugares que todavía siguen entregando el papel físico y en cuanto se les acabe el papel moneda van a empezar solo a entregar el digital. Entiendo que es un proceso para que en algún momento sean solamente digitales los certificados únicos de discapacidad, ¿sí? El de Mi Argentina tiene la misma validez que el que tiene el de papel, así que con cualquiera de los dos ustedes podrían tranquilamente manejarse. Y después, otra cosa que está cambiando es que van a pasar a ser, ya está la ley, ya está el artículo, en que van a pasar a ser definitivos, no van a vencer. Los certificados de discapacidad vencen casi todos entre 5 y 10 años. Es importante saber que los certificados de discapacidad ahora, en algunos casos, en los que cumplan con ciertas normas, no van a tener más vencimiento. Te los van a entregar y te los van a entregar de por vida. El mayor tiene que ver con la condición de la persona, ¿sí? En cuanto a cuánta discapacidad entre en la medición que tienen ellos por el CIF. Y después tiene que ver, ejemplo, personas mayores de 60 años cumplen con el requisito para no tramitarlos tantas veces. Y después de 2 o 3 veces que se te ha otorgado el certificado de discapacidad, también va a pasar a ser un certificado de discapacidad que sea definitivo. Sí, ejemplo, ¿no? Yo tengo 2 certificados de discapacidad que ya renové. Ahora, este año se me vence el tercero, tengo que presentarme para renovarlo. No es que automáticamente pasa. Cuando hago la renovación, el próximo certificado de discapacidad sí va a ser definitivo y lo van a entregar así, sin fecha de vencimiento. Bueno, eso es todo. No sé si quedó claro. Bueno, Ruti, muchas gracias.
buenísimo lo que nos compartiste. Sí, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ahí escuchamos, sí, bueno. Sí, Buenísimo. Bueno, perfecto. todo muy didáctico, súper nutritivo para poder comprender y un poquito más, ¿no? Ampliar. Sobre todo les decimos siempre desde EMA, vayan con preguntas escritas a la consulta médica, porque seguramente de acá surgieron un montón de, le voy a preguntar esto a mi doctor, y después no se acuerda, porque pasa tiempo hasta la próxima consulta. Así que es importante anotar y cualquier duda o consulta, acá tenemos el chat, por supuesto, tenemos un ratito para que compartamos entre todos, que estaría buenísimo. Los que quieran preguntar, escribirlo, preguntarla de modo verbal. Yo tenía Eh, un comentario por ahí para hacer, porque es algo que nos suele ocurrir mucho en el consultorio, y es que como la neuromielitis óptica y el MOGAD son enfermedades nuevas, como les expliqué, nuevas para nosotros en el sentido que se descubrieron hace poco, no existen planillas, digamos, de discapacidad que diga, que el título arriba diga planilla para personas con neuromielitis específico. óptica o planilla para personas con MOGAD. Entonces, a veces nosotros nos encontramos en la disquisición, y esto es como muy variable dependiendo de dónde saca el certificado la persona, ¿no? Porque como uno tiene que sacar en la zona de donde vive, y a veces hay disparidad de criterios en una misma provincia, en distintos lugares. Entonces, a veces lo que pasa es que, por ejemplo, en algunos lugares, algunas personas con neuromielitis óptica les piden que se llene el certificado de discapacidad que tiene el título arriba que dice esclerosis múltiple, pero uno aclara en el certificado que en realidad esa persona tiene neuromielitis óptica o MOGAD, o a veces si la persona tiene mucha discapacidad visual, porque la neuromielitis óptica y el MOGAD suelen tener más problemas visuales que la esclerosis múltiple, entonces a veces uno llena ese que dice discapacidad visual. Y ahí estamos en problemas, porque el que dice discapacidad visual lo tiene que llenar un neurólogo o neurooftalmólogo. O sea, quiero decir un oftalmólogo o Oftalmólogo. neurooftalmólogo. Ahí es como que tanto Jime como yo llenar un certificado donde vemos el grafiquito del ojo y los cuadrantes, para nosotros es difícil, o nos preguntan cosas que son más bien oftalmológicas o neurooftalmológicas. Entonces ahí necesitamos por ahí del especialista que llene esos certificados que dicen discapacidad visual. En algunos casos piden ese y en otros aceptan el de esclerosis múltiple, pero aclarando que en realidad esa persona tiene o neuromielitis óptica o MOGAD. O sea que esas son situaciones que pueden llegar a pasar. No sé si a Ruth le ha pasado esta Sí, situación, pero bueno, son enfermedades nuevas y no hay una planilla para esas enfermedades. sí, pasa bastante y lo que sí quería acotar ahí es que es muy importante el resumen de historia clínica que hagan los médicos. Eso es una pata que acompaña un montón en las planillas. Si bien las juntas evaluadoras solicitan las planillas, le dan mucha importancia a los resúmenes de historia clínica. No digo que todas las juntas evaluadoras sean iguales, pero en la mayoría de los casos el resumen de historia clínica acompaña mucho al paciente en cuanto para todos los trámites legales que tiene que hacer y el certificado de discapacidad, que ahí se pueda aclarar bien cuál es la patología, los síntomas. En algún momento nos pasaba un montón en la esclerosis múltiple con la fatiga, que es como un síntoma que, ¿cómo lo medís? O ¿cómo decís ante una junta evaluadora, mi síntoma principal es la fatiga? Y nos quedábamos todos. Entonces, la ayuda más importante es los resúmenes de historia clínica, que para mí es como fundamental en cuanto a lo que uno presenta complementario aparte de la plantilla. Y totalmente, porque en la planilla, de hecho, en la de esclerosis múltiple, te hace completar un valor que se llama EDCS, ¿no? Que uno debería superar el 4 para que le den el certificado de discapacidad. Pero esa escala EDCS lo que tiene de malo para nosotros, los neurólogos, es que no refleja del todo la realidad del paciente y el día a día y la funcionalidad y la calidad de vida. Porque, por ejemplo, la fatiga no la tiene en cuenta, a los problemas de memoria tampoco, a muchas cosas subjetivas no las tiene en cuenta esa escala de DSS. Entonces, Pero los este, síntomas invisibles, exacto, sobre todo lo que es todo, los síntomas lo invisibles, pueden. los problemas urinarios y todo eso. Entonces, por ahí quizás la persona no llega a una DSS que piden de 4 o más, pero de repente no llega, pero tiene otros síntomas que lo están realmente molestando en su día a día. Y bueno, y eso en ese punto es lo que dice Ruth, hay que aclarar bien en la historia clínica
la funcionalidad de la persona, el día a día, si tiene fatiga y todo, aclararlo bien por más que no llegue a ese SS de 4, ¿no? Ruti, una pregunta para reforzar. Creo que lo dijiste, pero para reforzar. Si lo pierden al certificado, ahora, por más que vaya a ser digital próximamente, mientras tanto, Es un documento público, es como si fuera tu DNI, tu pasaporte o tu, no sé, el registro del auto, se tiene que hacer la denuncia. Se hace la denuncia en la municipalidad o el ente que lo emitió el certificado de discapacidad y se hace en la policía, como si fuera un documento más. pero se hace de nuevo, no se puede hacer una copia, no se hace un duplicado. No, no, no. O sea, no, no. El certificado se hace igual. Hay ciertas juntas evaluadoras que como tienen toda la información, no es que te van a hacer pasar por todo el proceso porque ellos guardan todo lo que uno entrega. Se hace una copia fiel del mismo que te lo vuelven a emitir igual como si fuera el original. En alguna parte que tiene los códigos dice, o sea, es un código más que dice que sería la copia, digamos, pero vos no te vas a dar cuenta en el momento que te lo emitan para ellos tener el registro. Lo que sí uno tiene que hacer la denuncia. Perfecto, gracias. Acá hay una pregunta o un comentario por CUD. Mi certificado iniciado en 2018 vence en 2028 y me lo invalidado, ¿cómo? Y me lo invalidado al presentarlo para viajar. ¿Debo renovarlo? Mi esposo se jubila y yo cobro jubilación. ¿Puedo inscribirme a cargo? ¿Puede inscribirme a cargo? A ver, lee la voz a ver si la entendés mejor, Ruth. Ahí la estoy leyendo. El certificado si vence en el 2028, hasta el 2028 está cubierto. Una vez Activo. que, exacto, está activo. Una vez que venza, o sea, tiene un mes antes o un mes después para solicitar la nueva junta evaluadora y ahí lo más probable es que el próximo va a ser definitivo. Entiendo que el esposo se jubila. Si ella ya cobra jubilación, no puede estar a cargo del, porque dice, y yo cobro jubilación. Si ya estás a cargo, Susana, creo que es, ¿no? Si Sí. ya vos cobras la jubilación, la realidad es que tu marido no te puede poner a cargo, porque vos te percibís tus saberes jubilatorios. En caso de que vos no tuvieras cobertura, tu marido sí te puede poner a cargo. Y tener en cuenta que para la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica están contempladas ambas patologías en las EPOF, en las enfermedades poco frecuentes, por lo cual no es condición tener el certificado de discapacidad. No tengo claridad con lo del MOGAD, Para la pero cobertura de salud, perdón, para la cobertura solamente de para la salud. cobertura de salud no es necesario tener el certificado de discapacidad, no es obligatorio, que esto también está bueno aclararlo porque algunas obras sociales les dicen a los pacientes, por más que tengan el diagnóstico de esclerosis múltiple o neuromielitis óptica, que tienen que sacar el certificado de discapacidad. Ustedes tienen que decirles que hay una ley de enfermedades poco frecuentes que los habilita, digamos, Contempla. a tener todas las prestaciones sin necesidad de o la obtención del certificado único de discapacidad. Lo que sí, el certificado único de discapacidad trae otros beneficios que la ley de enfermedades poco frecuentes tiene solo que ver con la cobertura de salud. Bien. Bueno, se abarcó un montón de temas. Me parece que uno queda pensando en todo lo que vio. Esto queda grabado, se puede volver a ver, se puede compartir en próximos días. Se va a subir al canal de YouTube de Emma. Así que si no hay ninguna otra pregunta, consulta, tenemos unos minutos más. O Jorge, Jime, Bere quieren ampliar con algo. Lo mismo vos, Ruti. Sí, yo para decir si alguno tiene alguna pregunta o si nada, se queda pensando después de esto, que nosotros en EMA tenemos las entrevistas de orientación del área legal, del área social, que por si alguno nada, quedó pensando, después le surge otra consulta, puede contactarse con nosotros y nosotros podemos contestar, ¿no? Esas preguntas. Sí, yo Buenísimo. por ahí quería aclarar que en el caso de estas 3 enfermedades desmielinizantes, ¿no? De las que les hablé, hay 2
que requieren un anticuerpo para hacer un diagnóstico. En el caso de la neuromielitis óptica, las aquaporina 4, en el caso del MOGAD, los anticuerpos MOG, y quizás son anticuerpos a veces un poco caros para hacer la medición, ¿no? O sea, es una medición que sale cara. Si uno lo paga de bolsillo y no la están cubriendo todas las obras sociales, pero existen algunos programas que son provistos, en este caso Roche provee un programa de, digamos, de medición gratuita de estos anticuerpos. Así que bueno, en ese caso, neurólogo, neuróloga o neurooftalmólogo de cabecera lo que puede hacer es contactarse con el laboratorio Roche para pedir, digamos, esta determinación gratuita de los anticuerpos a través de un programa que existe para aquellas personas que no tienen el acceso. Así que bueno, ténganlo en cuenta también, porque son anticuerpos que, digamos, son análisis de sangre caros, ¿sí? Los reactivos vienen de afuera, vienen de otros países, y bueno, cuestan mucho. Así que está bueno que sepan de esta oportunidad a la cual tenemos acceso todos los profesionales de Argentina para hacerlo. No, yo solo quería agregar como reflexionar un poco también a partir de un comentario que hizo Jorge que me gustó mucho sobre cómo a veces para explicar las cosas a los pacientes o como el primer encuentro con el paciente todavía no está del todo desarrollado el síntoma o las manifestaciones y a veces un primer diagnóstico o acercamiento no está del todo acertado con lo que tiene después el paciente. Nada, entender un poco también que el conocimiento médico es dinámico, que como dice Ver, hay enfermedades que se descubrieron en los últimos años y nosotros tenemos pacientes capaz en seguimiento hace 15 años y cambiaron los criterios diagnósticos, cambiaron los estudios complementarios, cambiaron estos anticuerpos que se fueron desarrollando en el último tiempo, entonces a veces de manera dinámica en el seguimiento cambiamos el nombre que le ponemos al paciente o lo reevaluamos, ¿sí? Como entender que tampoco es que siempre estamos catalogados en algo y que puede ser que después a lo largo del tiempo cambie el nombre de lo que tienen, ¿sí? Y de la misma manera esto, que si uno tiene un síntoma y tiene una primera consulta y en esa primera consulta no se resuelve, como seguir consultando, más si el síntoma persiste o si empeora, ¿sí? Y si un primer acercamiento a una guardia un domingo a la tarde no dio respuestas, no quedarse, bueno, el fondo de ojo es normal, me dijeron que todo es normal, listo, no veo del ojo, pero es normal, sino bueno, uno puede seguir consultando si el síntoma persiste o si no fue una respuesta eh, que fuera satisfactoria. Y tal cual, un examen oftalmológico normal no descarta una enfermedad, digamos, de modo que a tener en cuenta. Ahí. Muchas veces nos plantean en las entrevistas de orientación esto de deambular, ¿no? De, bueno, me quedo con lo que me dijeron porque el médico, la médica sabe, o a veces el abordaje empieza desde un área que no es la especializada. Entonces, esto de poder ampliar un poquito y saber que aparte de ir al oftalmólogo también está la neurooftalmología, a veces es un campo, ¿no? que se desconoce, como empezar por un médico clínico, un traumatólogo y no empezar por neurología. Son como ese caminito que se va construyendo para llegar y bueno, eso es tiempo también. Por eso siempre dos cosas que decimos, tiempo y paciencia, ¿no? Porque hacerse los estudios, conseguir los turnos. Dice, la doctora todavía no me dice qué tengo. Bueno, porque hay que definir también, como decía Jime Ibere, distinguir estas nuevas, como el MOGAD, ¿no? Que se empezó a poder discriminar hace muy poco tiempo. Entonces, bueno, todo esto es una construcción que lleva años y que gracias a Dios la ciencia avanza y estamos aprendiendo un montón. Acá hay una consulta en el chat que dice, Sí, hola, dice, buenos días, mi doctora me diagnosticó NMO y el resultado anticuerpo
Q4, aquaporina 4 dio negativo. Ella dice que es falso negativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nos cuentan los tres? Sí, hoy en la charla un poco lo expliqué, las neuromielitis ópticas pueden ser lo que se llaman cero positivas cuando el anticuerpo da positivo o cero negativas cuando el anticuerpo da negativo. El anticuerpo puede dar negativo por muchas causas. A veces puede dar negativo porque no lo estamos midiendo por el mejor método, porque hay distintos métodos para medirse. Este método que yo les hablaba recién para el análisis de sangre, que vienen los reactivos de afuera y que bueno, que es caro y que hay un programa que Roche ofrece de medirlo de forma gratuita, es la mejor técnica que se utiliza, pero existen otras técnicas que son menos sensibles para encontrar, o sea, tienen menos capacidad de encontrar el anticuerpo, porque esta es una técnica que se hace en 3, 4 lugares de Argentina nada más. Entonces, si no se hace por la técnica adecuada, eh, porque no se hizo en estos 3 o 4 lugares de Argentina en donde esta técnica que es la mejor está disponible, bueno, puede ser que sea un falso negativo, porque quizás es negativo porque no se hizo por la mejor técnica, que, como les decía, es que es cara y está en muy pocos lugares, y entonces por eso y puede ser que haya dado un falso negativo. Sí es verdad que la neuromielitis óptica, cuando el anticuerpo es negativo, nosotros los neurólogos nos basamos en lo que se llaman criterios diagnósticos, ¿no? Que es una serie de cosas que uno tiene que reunir para hacer un diagnóstico. Una serie de manifestaciones clínicas, una serie de cosas al examen neurológico y también en las resonancias. Entonces, cuando los anticuerpos son negativos, se requiere más cantidad de evidencia y de afección que si es cero negativa, es cero positiva, perdón. Por ejemplo, supongamos que una persona tiene una neuritis óptica y ya tiene el anticuerpo y le da positivo, eso ya alcanza para el diagnóstico, aunque sus resonancias sean completamente normales, ¿sí? Ahora bien, si una persona tiene una neuritis óptica y el anticuerpo es negativo, para hacer un diagnóstico de neuromielitis óptica necesita un montón de otras cosas. Necesita que se haya afectado alguna otra parte, digamos, que no sea la visión, como puede ser la médula espinal o alguna otra región del cerebro, que tenga una determinada cantidad de lesiones en la resonancia que sean típicas de esa enfermedad. O sea, como que los requerimientos son mayores cuando el anticuerpo es negativo, ¿no? Porque como hay más dudas cuando es negativo, entonces uno necesita reunir más cantidad de evidencia para llenar esos huequitos o hacer ese checklist de los criterios diagnósticos. Así que sí, puede ser que sea un falso negativo porque existen casos, quizás no es por la mejor técnica y reunís los criterios de la enfermedad de todos modos, aunque tengas los anticuerpos negativos. Y a veces tiene que ver con el momento en que se toma la muestra también. Pues Exacto. sabemos que los corticoides, el tratamiento con corticoides, muy poco tiempo antes de que se tome la muestra, o si el paciente ya venía inmunosuprimido con alguna medicación, puede hacer que los anticuerpos sean negativos, porque puede bajar los anticuerpos. Y también sabemos que los valores fluctúan. Los anticuerpos antiacuaporina cerca de un evento clínico pueden estar más elevados que lejos del evento clínico, y con los anticuerpos de MOGAD también. Entonces no es lo mismo ver un paciente hoy que capaz hoy tiene la neuritis óptica, hoy le saqué la muestra de sangre y todavía no hizo ningún tratamiento, que reevaluar un paciente que capaz hace 5 años tuvo una neuritis óptica y viene ya inmunosuprimido hace 5 años y hoy tenemos este anticuerpo disponible y queremos hacerle el análisis y bueno, tenemos todo esto encima, o tal vez un paciente que viene con hizo la neuritis óptica, hizo tratamiento con corticoides y lo conocemos a una semana del evento, pero con los anticuerpos, con los corticoides puestos. Y ahí dice si ella empezó a darme corticoides antes de realizar el estudio. Nosotros Claro, la verdad es que desde lo ideal es cuando el paciente tiene un síntoma, tomar las muestras para todo, hacer la punción lumbar para las bandas oligoclonales, la muestra de sangre para las bandas que se hace con líquido y con el suero, la muestra de sangre para los anticuerpos antiacuaporina y la muestra para los anticuerpos antimogo. Eso en un mundo ideal.
En la realidad, los pacientes a veces tienen síntomas el fin de semana y el fin de semana hay muestras que no entran o van a lugares donde esas muestras no se toman o las personas que lo atienden no conocen que se puede hacer esto y priorizan el tratamiento con corticoides para mejorar los síntomas. Y a veces nos pasa que por costo no se puede hacer todo junto desde el primer momento, entonces hay veces que uno hace cosas medio secuenciales, es decir, bueno, parece más tal diagnóstico, entonces priorizo hacer primero este estudio, pero después si el síntoma necesitaba corticoides, me quedo con esta disyuntiva de qué hacer, si le puedo hacer o no los otros análisis. Lo ideal también uno puede tomar las muestras todas al principio y almacenarlas, pero no en todos los lados se pueden procesar y almacenar en buenas condiciones hasta que vea si es necesario repetirlo o no. Que todo eso también hay que tener en cuenta. Hay un montón de variables a tener en cuenta. Además, los médicos intentamos tomar decisiones, hacer diagnósticos basándonos en estudios complementarios que todos tienen imprecisiones. Lo que hablaban del falso positivo y falso positivo es el estudio me dice que estoy enfermo cuando estoy sano, y un falso negativo, el estudio me dice que estoy sano cuando estoy enfermo. Y todos los métodos, imaginamos todos los estudios complementarios de la medicina y decimos, ¿cuál puede ser el más preciso? La anatomía patológica, pongamos, la biopsia, sacar un pedazo de tejido y mirarlo al microscopio. Tampoco es 100% preciso. Todos los métodos que utilizamos los médicos tienen errores. Errores del método, no errores del médico, errores del método. Por eso supongo que todavía estamos los médicos de este lado del mostrador, que con todas esas imprecisiones intentamos llegar a una medicina de cierta calidad, ¿no es cierto? Es verdad. Bueno, estamos casi sobre la hora de cierre. Ante todo, agradecerles a cada persona que se sumó, a cada uno de ustedes. Son geniales en lo suyo como profesionales y como personas. Y sobre todo lo didáctico. Vuelvo a resaltar lo didáctico para entender, no hablar en palabras difíciles, con todas las palabras claras, con lo cotidiano, con los dibujos, con toda la presentación de cada uno. Así que mil gracias a Berenice Silva, a Jimena Míguez, al doctor Norsini y a Ruth Aracena López y al Laboratorio Roche por acompañar esta actividad. Así que gracias de todo corazón en nombre de EMA.